Pero tú me preguntas concretamente que por qué yo hago cine. Bueno, en realidad yo hago cine porque hay imperialismo. Si no hubiera imperialismo, yo no haría cine. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. ¿Cómo voy a hablar de poesía si hay gente que se muere de hambre? Pero ahora surge otra cuestión. ¿Cómo hacer que nada de esto ocurra? ¿Cómo combar paradoja? Mi arma es la poesía. Que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Con toda la influencia de lo que la cuestión del Che, el hombre nuevo, se discutió la ciencia, una lucha a muerte contra el dogmatismo positivista, aparecieron las ideas fuertemente ligadas a todo lo que era la teoría de la dependencia y se discutió centralmente, vuelvo a insistir, la idea de que del hombre nuevo. ¿Y qué significaba el hombre nuevo? La sociedad nueva era posible si el hombre nuevo era posible. Era el final de Onganía, el principio de Lanusse, y Onganía era un militar y Lanusse era otro militar. Si bien uno produjo después las elecciones en las que vuelve Perón, eran dos militares que no le gustaban ni los sindicatos, ni la militancia de los jóvenes, habían intervenido universidades, Onganía era la noche de los bastones largos, o sea, toda esa cosa. El pueblo latinoamericano está presente. Una interminable columna que se ensancha y fortalece incesantemente, lucha y avanza por el sendero trazado por el comandante. A su cabeza van los Tupac, los hombres de la Marca y Marighella, los sandinistas, los guatemaltecos de la FARC, los guerrilleros argentinos, bolivianos, colombianos, mexicanos y venezolanos. Son obreros, campesinos, estudiantes, patriotas y revolucionarios que han dicho basta y han echado a andar por el seguro camino de la guerra revolucionaria. Ha habido grandes movilizaciones contra el movimiento y se han comenzado a desarrollar las fuerzas revolucionarias. A mí me parece que Robbie tenía un especial interés en el tema de la cultura, y de la cultura en el concepto amplio. Y en el concepto más concreto se expresaban en los distintos organismos que fue conformándose, como el movimiento sindical de base, como el FAS, como la juventud, como el FATRAC. El Frente de Trabajadores de la Cultura, que era una organización se llamaban de superficie. Era, podemos llamar así en lengua simple, el Frente de Masas Cultural del RPRT. Nucleamos a más de 250 personas que trabajaban en la cultura, en grupos de teatro, en grupos de cine, en grupos de literatura, en grupos de plásticos. Fue la presencia muy importante de ese tipo de gente la que luego empíricamente llevó al partido a un cambio de parcial, digamos,
de todo esto, proponiendo la construcción de un frente de trabajadores de la cultura. Había gente relacionada con gente que eran escritores, gente de la plástica. Hubo un intento de empezar a profundizar la penetración en la sociedad. Que incluso podíamos decir que tuvo como un desarrollo que supera lo que es, digamos, la influencia de los organismos, especialmente de artistas y de intelectuales, en la sociedad. Yo no conozco otro momento así cultural tan fuerte como el que llenó en aquella época el FATRAC. Han de saber que cuando en la oficina no hay trabajo, yo trabajo. No descanso un minuto, me doy un gran trajín con las cigarras, me cito con Lenin y arreglo el mundo, llamo a larga distancia, digo anote en mi agenda Nazareno, trato cosas del aire con gaviota, compro verdes, azules, amarillos y lo despacho por expreso al cielo, hago arreglos con nubes, firmo tardes de otoño con llovizna, corro a cambiar estrellas que andan flojas, promuevo madreselvas, dicto inviernos, cuando el jefe me mira y dice, ejem, ya que usted no hace nada y tiene tiempo, Hay que rescatar una figura excepcional como pensador, como militante político, como hombre íntegro de la cultura en sentido mayor, que fue Daniel Open. De todos los intelectuales de aquella época, me pareció de los más brillantes. Él pertenecía a la dirección del PRT. Daniel Open era un trotskista, un gran orador, un cuadro político de primera línea, sociólogo, de enorme militancia universitaria, que en ese momento estaba en el PRT. Tenía una formación política, filosófica superior a la mayor parte de los compañeros de aquella época. Era de una generación mayor, respetuoso, firme. Él fue el alma del FATRAC. Estos son libros de Santoro. En esta tierra grande, de tanto golpe grande, de tanto odio grande, tanta basura, tanta locura, en esta tierra grande. El representante de Barrilete en FATRAC era Santoro. ¿Quién era Santoro? Roberto Jorge Santoro. A ver, discúlpame. Quiero sacar este libro rojo. Esta es la obra completa de Roberto Santoro. ¿Quieren que les lea un poema? Claro. ¿Por qué escribe poesía? A decir verdad, yo debiera contestarle con otra pregunta. ¿Por qué respira? Por necesidad se respira como se escribe poesía, también por necesidad. Por necesidad de comunicarse, de decirle a los hombres la rueda azul de la esperanza, de testificar lo que pasa en el mundo, de avivar no solo en la acepción de dar viveza, animar, encender o acalorar, sino también en la acepción porteña, la de dar a entender al otro qué es lo que pasa aquí y ahora, en este momento. Cuidado, señor,
le están robando una arteria. El poeta, cuando lo es de veras, viene a conmover a los hombres, les da su descarga eléctrica, los emociona, y todo esto porque siente necesidad de ellos, y el poeta que no escribe por necesidad de comunicarse no es poeta. ¿Te acordás cómo lo conociste? Era una reunión de Barrilete a donde me invitaron, en el año 64. Y no me fui más de Barrilete. Esta es la revista Barrilete cuando la sacaba Santoro. Así, chiquita, el Barrilete, 5 números, que empezaba con un breve ensayo o prosa referida a la poesía, referida a la política también, y después adentro siempre tenían un dibujo o un grabado, y sobre todo poesía, algo sobre tango y poesía. Me tengo que operar de las cataratas, creo que el mes que viene. Este poema se llama Canto a la Alegría. Llegó con su andamio de muchacha, hizo un bote del amor y abrió la puerta de la tarde sin pedirle permiso a la academia. A mí se me ocurrió por ese tiempo poner un jardín en Tribunales, salir con mi carrito a vendedor de azules a repartir como un cartero la esperanza. Mira, lo primero que sale a la luz de su personalidad, lo exterior, era un tipo bueno, un tipo generoso, un gran escritor, pero que además se preocupaba por difundir la cultura, por hacer siempre algo. Era un motorcito andante, Santoro. Nos insertamos nosotros con este colectivo de cine del Tercer Mundo, y estuvimos en el mundo árabe, en la Guinea, en Sierra León, en diferentes países del África Negra, y con los palestinos hicimos algunas experiencias. En ese marco yo conocí a Raimundo en Pésaro, y bueno, tuvimos un encuentro y una afinidad, ya sea en lo político, ya sea en la búsqueda del cine que nos interesa, en la ubicación de qué cine queríamos, y que ese cine era de construcción colectiva, pero nosotros buscábamos un cine más ligado al momento político y que acompañara la vanguardia política que se tenía en esos momentos. Por eso cuando vuelvo del Medio Oriente, de África, de Europa, nos integramos a Cine de la Base, y ahí empezó una experiencia sobre todo en el campo de la difusión y la producción. Cuando Raimundo termina Los Traidores, él planteaba, bueno, ya tenemos una película, el problema es que no la va a ver nadie. Él se negaba a que la película entrara en el circuito comercial, porque decía que tenía que llegar a las bases, y a las bases no iban en cine. Propone la formación de un grupo, el Grupo Cine de la Base, que su misión era esa, no tanto producir, al comienzo la idea no era la producción, sino era la distribución, llevar la película a la base, que era el objetivo. Llevábamos un cine a la gente para acercarle y darle posibilidades de ver otro tipo
espectáculo que no era el que proponía la televisión o el que proponía el cine comercial amañatado, ¿no? Y bueno, teníamos una respuesta importante. Que esa era la consigna de Raimundo Gleiser, ¿no? Es decir, el cine como un arma. Nosotros, antes de cortarla, decidimos que íbamos a proyectar el film para la clase obrera, que es la destinataria, y la clase obrera se ríe mucho con esa parte, porque es una parte donde se ridiculiza al enemigo. Entonces nosotros, en todas las proyecciones, vemos que los obreros se ríen muchísimo, se gozan totalmente y se dan cuenta de lo estúpido y de lo tonto que son todas las cosas que se dicen allí, y entienden perfectamente bien que se trata de un sueño. A lo mejor al principio no se entiende bien los primeros 10, 15 segundos, 20, pero a partir de que se empiezan a decir las ridiculeces que se dicen en esos discursos, que son discursos reales, discursos que hizo el presidente Livingston y el secretario general de la CGT, Rucci, cuando lo mataron al dirigente sindical Alonso, José Alonso. Sí. O sea que esos son discursos reales que existieron en la realidad. Y pensamos que esa es una parte muy importante del film porque cumple un objetivo político que los intelectuales de la burguesía no alcanzan a entender. Y tal vez nosotros mismos no alcanzábamos a entender porque en un principio tuvimos dudas y también queríamos cortarla. Pero luego, vinculado a la experiencia cotidiana de la clase obrera, nos dimos cuenta que esa parte va a quedar ahí para toda la vida. Porque la prédica de Roberto Barrera era un obstáculo para los enemigos de la nación. Nos habíamos planteado más que eso una revolución en la forma de hacer teatro y en los contenidos del teatro. Todavía no teníamos muy en claro cómo era el teatro popular, ni cómo debía ser el teatro popular. Queríamos modificar el mundo, queríamos luchar contra la injusticia, pero queríamos modificar el teatro, queríamos realmente romper la convención. Digamos, nosotros sabíamos que no queríamos hacer un teatro formal, dentro de la institución del teatro donde la gente iba al teatro. Queríamos sacar el teatro de ese ámbito, ya que lo considerábamos muerto, y llevarlo a lugares donde estaba la gente, donde estaban los sectores populares, donde estaba la gente que luchaba, donde estaba la gente que nunca iba al teatro. Eso es, fue mejorar el espacio. No solo pueden ver por donde no caminé todavía, quiero decir, si siempre, por ejemplo, siempre giro a la izquierda o a la derecha, siempre estoy haciendo el mismo trazado, traten de romper ese trazado, traten de ver. A ver, es como percibir el espacio, y yo atravieso el espacio buscando los lugares donde puedo caminar más tiempo, en rectas. Y después cambio, voy hacia otro lado, cambio, y giro a veces hacia la derecha, no entro en cosas estereotipadas de movimiento. Cruces, quién escapa la mirada, quién encuentra la mirada y se afirma en la mirada, pero no se queden pegados a las miradas. Cambio. Cambio. Es la mirada, niño. La mirada te lleva, no el cuerpo. Cambias, pero no solo con el cuerpo, sino que la mirada es para no pisar. Cambio. La primera obra del grupo, que tuvo muchos premios, muy conocida, fue El asesinato de X. El asesinato de X, acá está. Esa obra fue realmente muy conocida, la primera creación colectiva, que era la historia de un dirigente sindical asesinado por la represión, y esta obra es del 70. Después de prácticamente 6 o 7 meses de ensayo, hicimos esta obra que se llamó El asesinato de X, que era una obra para su momento muy, entre comillas, revolucionaria, porque un teatro circular que no se hacía en escenarios, sino se hacía en cualquier lugar,
donde todos los actores asumían los roles alternativamente, donde no había personajes identificables para los actores, sino que era una cosa realmente colectiva, donde cada uno asumía un rol de acuerdo a las circunstancias. Esa lucha contra el autoritarismo, nosotros no nos interesaban los autores, tampoco los directores, no queríamos, nosotros dirigíamos, era como horizontal el trabajo, era verdaderamente horizontal, era experiencia de creación colectiva y de dirección colectiva. ¿Alguna vez ibas a participar en algún trabajo en una villa, en algún trabajo en un sindicato? Trabajo de llevar, por ejemplo, folletos, ese era tu trabajo, de buscar los folletos de un lado y llevarlos a otro, ¿no? De repartirlos, y se hacían a veces actos relámpagos en algún lugar, en la galería, en la calle Florida, en la avenida Corrientes, en la puerta de un cine, en algunos teatros, se hacían actividades de difusión. Por ejemplo, sucedió la huelga de petroleros en Ensenada, y entonces ¿qué hizo el FATRAC? Se llevó 4 tanques tanques de petróleo que bajamos de una camioneta a Florida y Paraguay. Entonces, ¿qué hicimos? A las 8 de la noche, 7:30, en el momento de mayor gente en la calle, volcamos ese petróleo, inundamos la esquina de petróleo, alguien leyó una proclama con un vozarrón, dijimos, por el Ejército Solidario del Pueblo, por la revolución, viva la huelga petrolera, le manchamos de petróleo los zapatos al 90% de la gente que pasaba y salimos disparados. Hacíamos ese tipo de actos relámpago. Pero también internamente era un espacio de amplísima libertad, es decir, hacia el afuera muy duro en sus posturas, en los cuestionamientos a lo que podríamos llamar la cultura burguesa. Pero en su interior, los que allí estaban practicaban, digamos, la libertad de pensamiento plenamente. Se discutían cosas realmente de avanzada, qué sé yo, se discutía el tema de la homosexualidad, es decir, que era un tema vedado para la sociedad en ese momento, y el FATRAC era un tema que tomaba seriamente. Vedado para la sociedad e incluso para las organizaciones políticas. Había debates fuertes, porque había unos que sí, otros que no, pero mayormente había una posibilidad, una cuestión muy democrática. Sí hubo un frente homosexual dentro del PRT, ustedes lo saben. Tener presente los compañeros presos, los compañeros perseguidos, eso estaba presente en cada acto. Y junto con eso luego una amplia disputa por cómo debía ser la participación de los intelectuales y de los artistas en la lucha por construir otra sociedad. De ahí salió la idea de incluso que después la toma el partido de hacer una radio, la idea de Nuevo Hombre del periódico. Ya después el FATRAC pasó a ser, digamos, casi totalmente PRT. Eso nucleó a determinada gente y se fue otra. La noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por 4 o 5 personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar 5 pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa.
Y este es el primer número que cuando nos convoca Santoro, que como ves ya tiene 20 páginas. Porque Barrilete era una especie de cooperativa, o sea, la venta de la revista ingresaba lo de los informes y después una cuota mensual que todos poníamos. Todos éramos trabajadores en algún lado. Plaza trabajaba en el ferrocarril, yo trabajaba en el correo, Santoro trabajaba en una feria, después en el colegio, el Patiño era bancario, o sea, todos más o menos así, bueno, y todos poníamos, nos cotizábamos. Y estos dos son los más políticos, Superman con lo de la ESO, y que es el del año 68, y con la foto del Cordobazo, evidentemente. Nuestros poemas tenían siempre un trasfondo político, siempre atacando a la dictadura. Nuestras banderas eran por la libertad de expresión y contra el colonialismo cultural. Esas eran las banderas del grupo Barrilete. Por eso fue también lo de los informes. Era una publicación muy chiquita, así de 10 poemas más o menos. Y lo bueno, digamos, o lo original, porque esto fue original de Santoro, evidentemente, fue poner esto en los puestos de diarios, que alguien se encontrara con algo que decía informe sobre el laborante, informe sobre la esperanza, y si se interesaba a curiosear y abrir, se iba a encontrar que no era un informe así científico, sociológico. Circulan dos informes, uno sobre, le explico, sobre un tema propuesto, aceptado luego de discusión, se escribe. Cada uno da su testimonio, bien o mal, pero lo da, con dudas, errores, pero que poco a poco va encontrando el camino. El próximo informe será sobre la esperanza, y el último de este año sobre Discepolín, que bien se merece no solo este humilde homenaje, sino un estudio acerca de su poesía. Yo escribí un poema que se llamaba Oración, que parafraseaba a la oración a la Virgen María. Maldita sea, llena eres de sangre, y maldito sea el ruido de tus ametralladoras, hundiendo nombres latinoamericanos bajo la playa azul, y maldito sea el dólar más bajo en tu bolsillo hasta el último sello. Suben 2 puntos más la United Fruit, suben 2 muertos más las ambulancias, y maldito sea el fruto de tu vientre, la guerra. Esa es oración. El informe más amplio dentro de los informes, porque en vez de tener 10 participantes como era lo normal, tuvo el doble de participantes más o menos. Pero te leo que acá está Marco Silver, Alicia de Lepiana Rawson, Vicente Cito Lema, Cristina Briñolo, Julio César Silvain, Juan José Folguerá, Santoro, Alberto Luis Ponzo, Enrique Curó, otro desaparecido del grupo, Horacio Salas, Felipe Reising, Humberto Costantini. El otro fue un dulce poema de Humberto Costantini. ¿Oyeron hablar de Humberto Costantini? Que se llamaba Yanquis hijos de puta, y que les daba con el fierro. Yo recuerdo haber visto en televisión al ministro de Relaciones Exteriores pidiéndole disculpas a Estados Unidos por haber sido agraviado por inconscientes, incompetentes y revoltosos. O sea que motivó un incidente diplomático. En realidad,
Voy a tratar de acordarme como lo decía Cacho. Si uno tiene un amor, entonces eso que le camina por la piel, decíamos, si pasa algo, ocurre, que viene el mal, la peste, la desgracia, o para noines idiotas, los cretinos mascadores de chicle, odiadores de todo lo que crece y desembarcan, entonces ya no se puede hablar así nomás. Hay que matar la muerte de algún modo, hay que pelear con rabia, destruirlos, salirles al encuentro como sea. Y además, decir hijos de puta, decir marines, yanqui, hijo de puta, decirlo y masticarlo y enseñarle a los chicos como un rezo. Por amor a la vida, simplemente, me parece. Humberto Costantini. El Cacho. Un grupo de Barrilete, el mayor, dijimos que ya estaba bien lo de Buenos Aires, lo del tanguito y lo de la cosa, y que ahora nos teníamos que meter en política, porque esto no podía ser. No podía ser que cada 2 años nos tumbaran un gobierno estos milicos de mierda, porque se les cantaba el culo nada más. Y un milico se levantaba de mal humor y tiraba el gobierno. Y eso no podía ser. Entonces empezamos a desarrollar una serie de actividades, entre ellas ingresar a la FATRAC. María era de las personas que cambian la vida de la gente. Sí, hay poca gente en la vida con que yo me he topado que me cambia la vida, ¿no? María es la gente que me ilumina recorridos. El encuentro con María y con mis compañeros, porque María era una maestra, eso fue muy especial, porque eran gente muy jóvenes pero especiales a nivel, y después esta unidad que teníamos entre nosotros era especial también. Y a pesar de las diferencias, porque con María hemos tenido peleas como con todas las relaciones con María, con los compañeros, con María ha sido una historia de amor enorme, ¿no? Ella es, no sé, una estrella en la vida, una estrella roja. El fin del camino, del que van en esta carta 2 escenas, está cumpliendo los últimos pasos de su elaboración. Ha sido un año entero dedicado al estudio y la investigación, a la búsqueda de un lenguaje que nos permita una segura comunicación a todos los niveles sociales y finalmente al logro de un texto dramático que por denso se mostró muchas veces esquivo y difícil. Con estas experiencias que estábamos haciendo de querer ir a hacer teatro en los sindicatos, en las villas y estos distintos intentos que teníamos de hacer un teatro popular y llevar esta forma de hacer teatro, Héctor nos presenta y nos trae a Leandro Fote, un compañero de tucumano que era miembro del PRT, y él nos dice que por qué no nos íbamos a Tucumán, que allá sí había una especie de mayor cobertura, de mayor trabajo en las masas, que se podía hacer un teatro ya mucho más ligado a los sectores populares, proletarios, cañeros. ¿Sí? Miro la tierra callada, que sabe de amanecer, polvo en silencio hecho vida, puro crecer, puro crecer. Estamos ensayando la última obra del Libre Teatro Libre, se llamó El fin del camino. Habíamos estado trabajando en Tucumán en el 73 y estuvimos en relación con el PRT
con la gente del PRT que nos sugirieron que fuéramos a Tucumán a trabajar sobre los ingenios de la caña de azúcar cerrados. Y mientras íbamos a los sectores populares que nos llevaban, en este caso algunos miembros del PRT o que estaban trabajando en el Frente Estudiantil, nos llevaron a conocer esta realidad y a mostrar un poco. Nosotros contábamos, a veces en lugares simplemente no hacíamos la obra porque no había posibilidades, pero sí contábamos la experiencia de nuestro paso por Chile, en la Unidad Popular, algunas anécdotas, algunas lecturas de algunos cuentos, un trabajo como de tertulia cultural, por decirlo de alguna manera, donde nosotros contamos nuestra experiencia y la gente nos contaba su propia experiencia. Así nos contaban cosas, por ejemplo, del familiar, cuestiones de tomas, de luchas reivindicativas, de tomas de los ingenios cuando se cerraron. Pero ya estamos en el montaje y todo lo que corresponde para finalizar un trabajo del que tendrán que decir las últimas palabras sus protagonistas, a quienes está dedicado y de quien es definitivamente. Es indudable que la vastedad del tema, su complejidad, la diversidad de sus personajes y sus extremadas contradicciones nos han hecho sudar tinta, sangre y también sudor del verdadero y legítimo. Les aseguro que no somos ya intelectuales, sino que parecemos laburantes cualesquiera. Esta obra está hecha con la piel y los dientes, con el seso y con el sexo, con la vida y con la muerte. Ojalá sirva para la vida, para una vida alegre, futura por ahora, pero cada vez más próxima si creemos a nuestra ansiedad y la historia. Y esto es otro ensayo al fin del camino, una cosa muy interesante que hacemos una cosa para demostrar la distribución de la riqueza, ¿sí? Quienes tienen más, quienes tienen menos, eran con todos palitos de colores que golpeábamos, hacíamos ritmo, mientras alguien cantaba, creo, y era como una pirámide, con gente también acá arriba, y el de arriba se iba quedando con todos los palitos. Una cosa muy ingenua, pero que agradable de ver, digamos. Aroldo Conti vino en el 74 a Córdoba, era muy amigo de María Escudero, también era perteneciente al Partido Revolucionario de los Trabajadores, y en una revista muy famosa de la época, se llamaba Crisis, hizo un artículo sobre nosotros, vio El fin del camino, hizo una nota muy interesante para esa revista que rescata un poco esta cosa de una Córdoba en fermento. Salimos a los tiros del Tiro Viejo rumbo a la terminal hablando todavía del proyecto, amarrando, combinando, actuando, participando en esa tarea interrumpida que es el LTL, sin puntos ni pausas, y con el inevitable fondo de Carlitos Pueblo Rolán, el ómnibus de la Chevalier echa para atrás. Lindor levanta la mano, el ómnibus se embala y la noche cordobesa se licúa en los chorreantes luces que corren hacia atrás por el cristal de la ventanilla. Yo reclino el asiento y empiezo mentalmente esta nota, barajando títulos, ideas sueltas, algunas frases. Bueno, este es un buen momento para reafirmar a Aroldo Conti como militante revolucionario, porque generalmente se lo toma como un intelectual, como un amigo de la revolución o de los revolucionarios del 70, pero nosotros queremos dejar bien claro que Aroldo Conti fue un gran revolucionario, militante del PRT y con responsabilidades. La literatura no tiene sentido para mí como mero ejercicio, como una exquisitez espiritual, no. En ese sentido hay tipos que me aventajan largamente, y es todo el mérito de pronto que le reconozco a Borges, por ejemplo. Ni tampoco, por supuesto, y no quiero hacer nombres, es una tarea de vanidad, no. Para mí la literatura deja algo cuando realmente me enseña algo, me da pautas, me da modos de vida. Por eso a veces hay autores que literariamente pueden ser inferiores a otros, pero que vitalmente para mí representan mucho más.
Creo que hay un papel en una persona que es importante, fuera del cine de la base, dentro del plano, que era Arnoldo Conti. Era el hombre que coordinaba las diferentes disciplinas, no solamente el cine, sino el teatro, las publicaciones, la literatura, y el papel de Arnoldo creo que era un papel de enlace con el partido. Bueno, con respecto a su actividad en la militancia, un hecho concreto de acompañarlo, una tarea entre las dos organizaciones, me refiero al PRT y Montoneros. Consistía en una serie de entrevistas, y en esa serie de entrevistas participaba por el PRT mi viejo. Me acuerdo bien porque fue un fin de semana que pasamos en Ezeiza, y el compañero que era de la otra organización era nada menos que el Tigre Cedrón, que es el compañero que mi viejo quería que hiciera la adaptación de Mascaró para cine. Hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Bueno, se habla infinitamente. Eso es nuevo eso no lo tenía antes. Mascaró es la última, y él lo refleja, y está reflejando la incorporación al partido. Eso es justamente porque es la incorporación al partido. Pero esto no quiere decir que no la tuviera antes. Sí la tenía, pero no se reflejaba de esa manera como se refleja en Mascaró. Pero creo sí que Mascaró, Haroldo, se acerca a una épica latinoamericana, cosa que hasta el momento no había hecho en obras que tienen más un acento lírico, no más de sensibilidad individual. Mascaró es más coral, ¿no? que un canto individual, digamos. Tengo el alto honor de presentar ante ustedes Mascaró, el cazador americano, versión para el 7º arte de la novela homónima del inolvidable amigo Haroldo Conti. Te lo diré de una vez. Voy a Palmares por un contrato con el grandioso circo de los hermanos Scarpa. Es tu gran oportunidad. El príncipe Patagón y Oreste el Magnífico. ¿Qué te parece? Has perdido el juicio. El arte es un arrebato. Solo me interesa andar de un lado a otro. Hay varias formas de hacerlo. Mascaró la hace de una, tú de otra. Lo importante es hacerlo con alegría. ¿Por qué me propones la tuya? Porque el arte es la más intensa alegría que el hombre se proporciona a sí mismo. ¡Tierra a la vista! Compañeros, en las próximas elecciones del gremio, vote a la lista azul, encabezada por el compañero Roberto Barrera. No se deje sorprender. A partir de ahí empezamos a organizar gente, hablábamos con compañeros, gente que era simpatizante, muchos de las propuestas del PRT, pero no es militante para nada. La gente se acercaba al cine por esta propuesta de hacer este tipo de cine combativo o revolucionario, y por otro lado este concepto de distribución. Bueno, el cine de la base creció mucho después de julio, porque a partir de la experiencia práctica de la proyección del film, se comenzó a aglutinar alrededor del grupo a un montón de gente que tenía las mismas ideas y las mismas inquietudes. O sea que fue un poco el film, Los Traidores, que cohesionó y fortaleció este grupo. Ahora podemos hablar de que existen 4 grupos cine de la base en Buenos Aires, uno en La Plata, en Corrientes, Chaco,
Córdoba. Es bien interesante en el comienzo en Buenos Aires. Nosotros proyectábamos básicamente no con gente relacionada con el PRT ni mucho con gente del peronismo de base que nos abrían mucho la puerta, o con quien sea, con gente del PC, con quien aceptara que nosotros pasáramos nuestra película. La condición era que el debate era libre, no había condicionamiento de que no podíamos hablar. Había que escuchar el aporte de todos los compañeros y hacer una interacción entre todos para generar lo que es un plano de desarrollo de la comunicación en los diferentes lugares, ¿no? Porque el riesgo de un cine militante político es que mañana no estás y estás sembrando una semilla. Lo que había primero era un gran asombro, porque mucha gente no sabía que esto estaba. No sabía que ellos podían contar con estas herramientas. Pues nosotros no era solamente ir a pasar película, era dejarles material. Entonces, ¿quieren pasarlo? Pásenlo, pues. ¿Quieren discutir esto con otros compañeros? Bueno, podemos venir nosotros, pero si no, toma, ahí tienen la copia, la lata, y lo discuten ustedes. El concepto del cine de la base, como es el concepto de aquella época, era un cine colectivo. Entonces las funciones eran múltiples. Hoy eras camarógrafo, mañana editor, pasado mañana productor, y eran rotativos. Esa forma de colectivo de trabajo creo que era la correcta, y no el rol de individualista del cine que nosotros en aquella época estábamos, que decíamos, que lo consideramos burgués. En principio se distribuían Los Traidores, se distribuía informes y testimonios sobre la tortura. También se distribuye en México La Revolución Congelada y Operación Masacre, en la versión original, sin cortes. Un film que realizó el Grupo Cine de la Base, puede decir, el Grupo Cine de la Base ya realizó varias películas, aparte de Los Traidores. Ni Olvido ni Perdón, que es una película acerca de la masacre de Trelew. Filmamos mucho el cuarto congreso del FACS y el quinto, que era en ese momento para nosotros una figura, para nosotros y para el país, de una figura admirable. Compañeras y compañeros, traigo al sexto congreso del Frente Antiimperialista y por el Socialismo el saludo fraternal y revolucionario del movimiento sindical combativo de Córdoba. La lucha armada del pueblo argentino está presente aquí en este sexto congreso, en este tablero fraternal del Ejército Revolucionario del Pueblo. Era el ánimo que nos motivaba, era acompañar y participar en un momento, en el cambio que se estaba dando o que se estaba gestando en la sociedad. Entonces teníamos que buscar formas diferentes, y como el fin era un fin político, entonces ese cine se tenía que hacer de otra forma. Y Raimundo tenía esta capacidad de generar en la gente: háganlo ustedes, yo les enseño a manejar una filmadora. No es difícil. Lo pones en el trípode y yo apretás este botón, y mientras no mueva yo te enseño. Y enseñaba gente. Estaba pasando una película y estaba hablando con los obreros: vamos a hacer otra con ustedes. Ahí está. No, ¿con qué guión? Ustedes son el guión, pues. No hay que escribirlo. No, hermano, yo vengo con la cámara y acá lo hacemos. Pum, pum, pum. Y así hacían las cosas. Así eso me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan con los obreros de esta fábrica de baterías. Eso es una patronal asesina, porque lo único que le interesa es matar a la gente. Bueno, però vos fíjate una cosa, los burgueses se puede decir. Però hai visto quel Enrique Mendelssohn, che adesso è stato sequestrato dai guerriglieri dell'ER. Adesso praticamente le sta pagando tutte, no? Ti ricordi quando i compagni erano in sciopero? Che siamo andati fuori dalla fabbrica e i compagni che erano dentro l'hanno fatto scendere dal suo ufficio e gli hanno domandato perché non li pagava. Cioè perché non sistemava quei compagni che erano giù e che mangiavano al pentolone popolare perché non avevano niente da mangiare, loro e le loro famiglie. E lui sai che ha detto? Ha detto: quei negri lì bisognerebbe farli filare con la frusta per farli lavorare. Io prenderei lui invece, lo farei filare io
lío con la fruta. Nosotros a finales de 75 queríamos salir lo que era un noticiero mensual de las otras actividades que había, que proponía esta sociedad, y un poco acompañar al movimiento y esclarecer algunos puntos que quedaban oscuros en la prensa. Una de las cosas que queríamos hacer era lo que llamamos el noticiero sindical, que era contar experiencias de éxito que habían pasado en algún lado para que se vieran en el resto de los lados. Habíamos hecho una animación que era muy linda, que era como el famoso gong, ¿viste? Un tipo que pegaba. Sí, y era la cara de Rucci. Y entonces un obrero hacía así, ¡pah! Y hacía mierda la cara de Rucci, y ahí entraba el noticiero sindical. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo y a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicure al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una onda en el bolsillo de atrás, y que muy bien me podría conseguir una espada y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Yo personalmente no creo que el PRT haya tenido una política explícita, coherente sobre el tema cultural, sino que se restringía al aprovechamiento del plano cultural para lo que el PRT consideraba que era la revolución proletaria. La relación con el PRT era una relación de tipo orgánica en lo político y de apoyo en el marco de la infraestructura para generar los elementos necesarios para tener copias y proyectores para poder distribuir las películas. Nuestra relación orgánica era un poco de trazar lineamiento acerca de dónde trabajar, de cómo organizar, sobre todo cómo organizar la gente en la cultura. Hay que decir verdad que el PRT nunca nos planteó cómo debían ser las obras, y si alguna vez lo llegó a plantear fue muy cuestionado por nuestra parte. El hecho de hacer los comunicados era una decisión nuestra de que había que propagandizar a través del medio audiovisual. No había orientación, hagan tal cosa, sino nosotros decíamos, hay que hacer tal cosa, nos parece que debemos hacer tal cosa, y el problema era garantizar nuestro acercamiento a figuras que podían estar clandestinas o ese tipo de cosas. La línea teatral era nuestra, y cómo debíamos tratar el problema era nuestro. Nosotros podíamos discutir políticamente. Pero en general, la urgencia de la tarea política, de que los compañeros que venían de la clase media, de la intelectualidad, del estudiantado, el objetivo era la proletarización de ellos, integrarse a las fábricas y desarrollar la penetración en la clase obrera, que era la urgencia de la etapa. En nuestro caso jamás hubo este tipo de presión, hubo una protección. En un momento nosotros planteamos que nos queríamos acercar a situaciones mucho más peligrosas de registro y nos dijeron que ni locos. No, ustedes hagan lo suyo, ¿no? O sea, los combatientes se dedican a lo que tienen que dedicarse y ustedes hagan cine. Por ahí nos pedían cosas desde el partido, teníamos algunas reuniones con responsables del partido y nos pedían cosas que a mí me parecían que no correspondían, porque nosotros éramos gente de superficie, gente de la cultura. Entonces de pronto teníamos que salir a panfletear, a dar panfletos o pegar afiches del ERP. Y me parecía que era ponernos en una situación de un riesgo
porque éramos figuras de todos modos visibles de la cultura, ¿no? Que nos conocían. Una cosa que el PRT planteaba que había que irse a proletarizarse o al ejército, y nosotros siempre decíamos que no. El trabajo debíamos hacerlo dentro de nuestro ámbito, que era la cultura, y un trabajo de frente. Y creo que en esa disputa nosotros, por pertenecer a un grupo que tenía mucha unidad interna, podíamos resistir a determinadas presiones que nos planteaban. Pero ya les digo, la experiencia con esa gente era que uno los echaba por la puerta y volvían a entrar por la puerta de atrás, por la ventana, por la chimenea, porque... ¿Por qué? A ver, porque la respuesta política del PRT resultaba más seductora a ese sector que al proletariado concentrado de las grandes fábricas, que ya tenía su tradición de lucha y que era mayoritariamente, aunque no absolutamente, influido por la experiencia peronista. Con todo respeto, digamos, yo creo que el partido no sabía siempre qué hacer con nosotros, digamos, porque las direcciones, el buró, el comité central tenían urgencias que eran no solo esas, digamos, no era el desarrollo del ejército, el desarrollo del movimiento sindical de base, construir infraestructura en los sindicatos con los obreros, y tenían una actitud muy respetuosa. Y de verdad, bueno, cuando ellos veían las películas que hacíamos, funcionaban muy bien, sincronizaban muy bien con la propuesta. Y cuando nos decimos, hay que llevar esto a la gente, a las bases, y en esos lugares después generábamos un debate, y en ese debate bajábamos nuestra línea, nuestra propuesta, bueno, un trabajo. Nosotros convocamos 5.000, 6.000 personas en octubre del 75, cuando ya la represión en Córdoba era seria, digamos. La única manifestación que se canalizaba era a través de la cultura, porque ya otras cosas de actividades políticas prácticamente estaban cercenadas o reprimidas totalmente. La situación acá estaba muy peligrosa, estaban matando gente. Nuestro próximo trabajo iba a ser un trabajo sobre la justicia, y ya habían asesinado a Kuji Kuruchet, uno de los abogados con el que pensábamos trabajar juntos en esta investigación de documental sobre la justicia. Me acuerdo 2 o 3 festivales que el último se llamó Entre Todos, que fueron entre todos los grupos de teatro. Ese fue un festival que nosotros convocamos a todos los grupos de teatro de Córdoba a hacer una escena en un teatro que se llamó La Comedia, que fue muy importante, que 1.000, 2.000 personas en solidaridad con los sectores populares que estaban siendo ya golpeados duramente en Córdoba y por los presos políticos. Busquen allá. No hay nada, mi coronel. Vamos, llévela. Como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, de las visiones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. Yo salgo porque ya no había cobertura, prácticamente era todo muy endeble la estructura. Nos vamos de gira, estuvimos en México un tiempito y después nos vamos a Europa y hacíamos la función del Fin del Camino, que yo remonto al Fin del Camino con compañeros latinoamericanos y algunos del Libre Teatro Libre. Después de las funciones, después de comentar que esta es una obra que reflejaba la realidad de un sector del norte argentino, distribuíamos el Denuncia como una forma de hacer, digamos así, una difusión de lo que estaba pasando con la dictadura.
parate en el medio de un camino y contá la vida, simplemente contarla. Y eso es lo que hizo con su obra. Merecía que quienes lo queríamos, los que luchábamos con él, los que teníamos las afinidades ideológicas e instrumentales que tuve con Haroldo, hiciéramos lo que nos correspondía hacer por él. Había una cosa de invulnerabilidad que manejaban los intelectuales que a mí sinceramente me preocupaba, porque yo no leía lo que leían ellos. Ellos creían, y Haroldo también lo expresó así, la última vez que lo vi, me dijo: no te preocupes, porque nosotros somos medio figuritas y qué sé yo, cuídense ustedes y demás. Esta cosa de que, bueno, ninguno pensábamos que el abismo y todo lo que iba a pasar era impensado para nosotros. Haroldo, en el momento de su caída, que es un momento, no es circunstancial, que por cualquier cosa se lo llevaron, él estaba de responsable de la interferencia de Radio Colonia. Era la primera interferencia que íbamos a hacer y estaba trabajando no solamente en el área de la cultura, sino en el área de la inteligencia política, incluso también militar por algunos hechos y algunas relaciones que tenía. Estamos en la redacción de Crisis conversando con Galeano y el resto de los compañeros qué podíamos hacer, y en aquellos días se hace público de que el presidente va a recibir, el dictador de la época, Videla, va a recibir a un grupo de intelectuales importantes, Borges, Sábato y el padre Castellani. Y bueno, me ocupé personalmente de llamarlo a Borges. Empezó como, yo lo he contado, lo he escrito esto, empezó como groseramente a equivocarse con el nombre de Conti, Corti, Kirki, Corki, decía, y para terminar diciendo: ¿cómo quiere que pida por alguien que ni siquiera hace pronunciar bien su nombre? Después con Sábato fue también tristísimo. No quiso tomar el compromiso de hablar con Videla sobre la situación de Haroldo, también se negó. Y el padre Castellani, en el que casi nadie creía, fue uno de los pocos que creyó, le pedimos que fuera el entonces, que aprovechando que se encontrara con Videla, pidiera por Haroldo. Y no me olvido lo que dijo Castellani. Dice: por supuesto que yo no soy marxista, pero Haroldo lo conocí, dice, como docente, y era un ser hermoso. Quédense tranquilos que voy a hacer todo lo que pueda. Y no solo hizo formalmente, sino que realmente hizo una defensa de los presos políticos, de los desaparecidos y de Haroldo en particular, que ahí lo tenemos, al padre Castellani, de que algunos desconfiaban por ser cura, frente a un liberal como Ernesto Sábato y otro liberal como Borges, que realmente se lavaron las manos a lo Pilato y que, en mi criterio, vergonzosamente omitieron el deber de todo intelectual, que es comprometerse con la dignidad de la vida. Príncipe Patagón, delincuentes de suma peligrosidad. Un vinito especial de la casa. Hasta ofrecen recompensa. Yo no entiendo mucho de todo esto, pero por cada pueblito por el que ustedes pasaron, la gente empezó a cambiar. Si vuelven para atrás, lo encontrarán todo distinto. ¿Qué quieres decir? Tapado, por ejemplo. A la gente le dio por cierta grandeza. Hasta armaron un tablado con cortinas y luces. ¡Carajo! Usaron con versos y acabaron con tiros. De guerrita. ¿Quiere decir que en cierta forma hemos estado conspirando todo este tiempo? En cierta forma no. En todas. El arte es una eterna conspiración.
Me llevaron esposado del Departamento Central a Coordinación Federal, estuve esposado esas 30 y tantas horas. Me llevaron después a donde un comisario, me sacaron las esposas para que pudiera hablar con él, me entregó el pasaporte y me dijo una frase de esas que yo no me olvido más. Mire, Maclena, por alguna razón está usted aquí. Esta vez puede ser que sea una equivocación, pero yo le doy un consejo, váyase del país. Un comisario en Coordinación Federal, no lo desatendí, esa vez no me hice el solo. Yo había tenido 2 allanamientos anteriores, una cantidad de cosas en mis casas y decidí salir. El 27 de mayo íbamos a hacer una reunión muy pequeña, pero había alguna gente, entre ellas venía Raimundo. Entonces, sí, Raimundo lo esperaban a la fiesta de su cumpleaños, digamos, y al no llegar ahí empezamos. Yo me entero como al otro día que me llama Juanita y se producen un par de allanamientos. Yo creo que Raimundo fue muy inteligente, en ese sentido nos dio como avisos. Había 2 compañeros que estaban fuera de Argentina. Allanaron las casas de esos 2 compañeros. Este pícaro cantó esas casas, que sabía que no iba a haber nadie, como advertencia para que nos diéramos cuenta, digamos. Yo me fui el 15 de junio a Perú. Y bueno, Nerio también, unos días después, una semana después, y así salimos, algunos para Perú, otros para Brasil, otros para México. Y yo me fui a Perú porque había un amigo que era un compañero, había sido compañero del partido, que había tenido una circunstancia difícil, había tenido que ir, y yo sabía que vivía ahí. No conocía a nadie, nunca había salido de la Argentina. Bueno, llamé por teléfono y le dije, me pasó lo mismo que a vos. Esa fue la... Me dijo, ¿podés aguantar una semana? Sí. A la semana me llamó, me dijo, te conseguí trabajo. Agarré, tomé un avión y me fui. Nerio pasó por allá, Jorge Denti pasó por allá. Allá hicimos en Lima en el año 78 o 79 la lectura de la carta a las juntas. Eso lo grabamos en Lima con algunos de los miembros de la base y algunos compañeros uruguayos y algunos compañeros peruanos. ¿En tu voz la lectura de la carta? Sí, sí, sí. Las 3A son hoy las 3 armas, y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre 2 terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Jorge Denti fue el gran gestor del trabajo en el exterior. Cuando nosotros llegamos en Perú, que nos encontramos en Perú, Jorge, yo pensé que estás loco de la cabeza, decía, le vamos a contestar a la dictadura. Y Jorge, con mucha inteligencia y brillantez, dice, vamos a hacer una película. Entonces ahí había un compañero uruguayo, Walter Tournier, un gran animador, que había armado una mesa de animación, con cadena de bicicleta, que se había hecho una maravillosa. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Tuvimos como problemas al principio, porque alguna gente del PRT decía, ¿por qué el texto que escribió Montonero? Y los montoneros decían, ¿quiénes son ustedes que son del PRT? Y nosotros dijimos, se van al carajo, vamos a hacer la película que tenemos que hacer. O sea, la idea era hacer un trabajo más amplio, no solamente un trabajo partidario, sino la denuncia era una denuncia que se tenía que hacer como argentino, como campo revolucionario, no como con tendencias partidarias ya. La gravedad de lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo con los compañeros y de las diferentes tendencias, teníamos que unirnos para
alzar la voz y denunciar lo que estaba pasando en Argentina para parar la masacre que estaban haciendo en los campos de exterminio. El texto lo grabamos en nuestra casa, llenamos una habitación de colchones, me fui a un estudio de publicidad a transferir una cantidad de sonidos, y el tema era transferir eso a 16 milímetros para armar en moviola y que no escucharan. Entonces yo llegué y dije, tengo que transferir unos textos, pero es una campaña publicitaria prohibida, no se puede escuchar. El operador me miró y me dijo, yo te mando el tono, poné el tono, ahí, 0 volumen, la agencia no quiere que se escuche de qué se trata. Bueno, dijo el tipo, como pagaba, transferimos todo sin escuchar nada, se distribuyeron 80 copias, se pasó en la televisión italiana, en la televisión mexicana, en un montón de canales, realmente fue lo que Jorge se proponía, vamos a contestarle a la dictadura. Fue el documento que denunciaba antes del Mundial a qué país venían a jugar al fútbol. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista o observador internacional. Luego nos prohibieron, en el 75 salió un decreto del Poder Ejecutivo prohibiendo la revista Barrilete, otras revistas también. Entonces no pudimos hacer más nada. Pero el que hacía el loco te mataba. No teníamos dónde escribir. Santoro, cuando yo me fui a México, mi última charla con él fue decirle, Toto, tomémoslo, esto ya está perdido, acá lo único que queda es, nos van a matar, no queda otra, nos van a matar. Estamos hablando de 1976. Nos van a matar, ya habían matado a Haroldo Conti, habían matado a Oscar Barros, a poetas. Me voy con un pedazo de plaza bajo el brazo, con un montón de cosas que dicen mi alegría. Me voy por el tiempo y la caricia, al silencio abrazado, a la izquierda de mi pecho. Le dije que no fuéramos y él me dijo, no, mi lugar de lucha está acá. Le digo, pero vas a morir, te van a matar, no hay defensa, ¿con qué le vas a tirar cuando vengan? ¿Con un libro? Él me dijo, no, mi lugar de lucha está acá. Soy un hombre que vive como el día, con la vida y la muerte, saltando a cada paso. Y pido nada más que mi palabra tenga el alma que pongo en cada cosa. Al hombre le pido su ternura de hombre, a mi ser su centro y el combate. Él era subdirector de celadores de un colegio de ahí de la calle Independencia. Una noche vinieron y se lo llevaron y nunca más apareció. Cuando llegamos a México,
se organiza también, por impulso de Jorge y los cineastas amigos mexicanos, un acto en el Museo de Antropología muy grande, que era el pedido por la libertad de Raimundo, ¿no? Donde había circulado una carta con firmas de los grandes intelectuales, de Cortázar, de García Márquez, que yo pidiendo la libertad. Le ruego tomar mi voz solidaria a las tantas y tan ilustres que desde los solos rincones del mundo piden la libertad de Raimundo Gleiser y otros hombres de cines encarcelados por el delito de no estar de acuerdo con los verdugos de la desdichada Argentina de hoy. Que esas voces lleguen hasta donde deben llegar y que no se pierdan en oídos sordos y corazones de piedra. Son mis deseos más fervientes, Gabriel García Márquez. Hacemos este afiche que nos lo hace el PRT mexicano, que son troscos duros. Pero como nosotros éramos del PRT, dijimos, mira, somos del PRT, el PRT, sí, nosotros, PRT, y nos hicieron el cartel. Lamentablemente y ajenos a nosotros, el partido se rompe. Nosotros seguimos como cine de la base, organizados. Siempre declaramos independientes de las rupturas y de las tendencias y de las cosas, y sí adherimos al llamado del Frente Sandinista a que organizaciones profesionales se sumaran para colaborar con ellos y acompañar a ellos a la ofensiva final. Después de caminar todo un día y una noche por el monte, con Nerio y la columna que íbamos a entrar a Nicaragua, bajo la lluvia, con calzado que no tenía nada que ver porque siempre te decían que las botas iban a estar más adelante, y uno iba con mocasines cruzando los ríos, los bancos y todo esto, te puedes imaginar la llaga que teníamos. Ya no podíamos caminar, a mí me dolía. No sabía que tenía tantos músculos en la pierna. Podía caminar más, porque era terrible. Porque había caminado 12 horas, 30 kilómetros por tierra, piedras, cosas, y no teníamos ninguna preparación de ningún tipo. Entonces, en el momento que logramos cruzar, que estaba el monolito, que era la frontera a Honduras, y que ahí había alguien esperándonos, había que bajar, había una bajada, una pendiente, que yo había que bajar y llegar a un lugar. Y venía una bajada así para Nicaragua, y sabíamos que abajo estaba liberado esa parte de Nicaragua. Entonces nos empezamos a resbalar con las mochilas y como niños fuimos bajando un poco con Medio, y cada tanto quedábamos así, nos abrazamos, dijimos, llegamos a ver esta parte de América Latina liberada, ¿no? Y fue, ahí cambió la vida. Nos acercamos a un combatiente y me acuerdo que Jorge le hace la pregunta, ¿no? Micrófono en la mano, le dice: ¿y por qué luchas? Por la libertad del país. Silencio total, no se nos ocurrió decir nada más. Corte, puta. ¿Cómo empezamos a preguntar? Porque no queríamos que él dijera por el proletariado y la toma del poder, la construcción del socialismo. No, era la gente, cualquier señor, había agarrado un fusil, había peleado, estaba contra, ¿no? Y los chicos también. Y la cultura y la forma que tenían los nicaragüenses de ver el mundo diferente a nosotros. O sea, son gente que peleaba con mucha alegría, o sea, que controlaban el miedo, pero que habían incorporado la forma de lucha como vida. Entonces podía estar en un combate y escuchar la radio y bailar y cantar y darse un beso con una compañera y seguían peleando. Bueno, hace escasamente alrededor de una hora, el cuartel de Estelí fue tomado por asalto por escuadras del Frente Sandinista que operaban en el... En el momento que se toma el cuartel de Estelí, nosotros entramos al cuartel como 20 minutos después de haber sido tomado, digamos, ¿no? Y entonces entramos con la cámara y vemos que habían logrado agarrar un guardia y lo estaban interrogando, a ver, ¿por dónde se fueron esto y lo otro? La cámara vamos a filmar. Nos metemos, pero no había luz. Y entonces el fotógrafo le dice: no podemos salir.
afuera, pues no tengo luz para filmar. El otro, sí, compañero, sí, compa, sí. Salimos, se lo llevan, ya se iban. A ver, ¿por dónde se fueron? Usted viene nervioso, cree que no le hacemos nada a la gente, viene todo nervioso, asustado. ¿Estamos maltratados? Ah, bueno, entonces calmate, oíste, que no somos asesinos. Tenga miedo. Ni golpeamos a nadie, torturamos a nadie. Como me lleno el pecho de guitarras, de banderas, de puños y sonrisas, cuando digo con voz fecunda y clara, ¡viva el frente sandinista! Luego nos tocó la maravillosa suerte de entrar al Frente Norte e ir bajando en la victoria del Frente Norte y entrar en Managua el día del triunfo, digamos. Y tuvimos la suerte de acompañar a ese proceso que fue en los últimos 2 meses de la insurrección de ese pueblo y contribuir con nuestras imágenes y nuestros sonidos y nuestra vivencia con ese pueblo y llegar a una revolución triunfante. Volvimos al año a hacer el documental sobre la campaña de alfabetización, que fue también una experiencia maravillosa, una experiencia de recorrer el país entero viendo a los chiquilines de la escuela secundaria enseñando a escribir y a leer a los campesinos. Experiencia espectacular, creo que es otro gran elemento de las revoluciones, ¿no? La insurrección cultural. Y me quedé gran parte del 80 haciendo eso. Y pude tener una visión, la otra parte de la realidad de Nicaragua, que no era la guerra, sino que era la guerra contra la ignorancia, la guerra contra el hambre, la guerra contra reconstruir un país y hacer un país nuevo. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Éramos de la generación del 60, pero en esa época nosotros no sabíamos que era de la generación del 60. Nosotros éramos nomás. Y hacíamos lo que queríamos, lo que sentíamos. En los 70 pasaba una cosa espectacular, que era la gran interconexión entre todos los sectores de clase, la gran movilidad que había. Nosotros podíamos ir en nombre de una militancia o del cine o de una organización a una fábrica, a una villa, a un sindicato, y era recibido como un igual. Entonces yo pude conocer a esa sociedad de la cual hablaba y teorizaba y decía, pero en discurso, digamos. La militancia me permitió tener un compañero que era un obrero, o que un campesino, y perdón, que estaba por arriba mío, que me decía a mí lo que yo tenía que hacer, que era mi responsable, y venía del campo. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Y hasta hace pocos años medio se decía que bueno, que habían desaparecido por su labor intelectual o profesional. En realidad ellos, por supuesto, intelectualmente, tanto Haroldo como escritor o Raimundo como cineasta eran excelentes, pero desaparecieron por su carácter de revolucionario, ¿no? Por lo que, más que por lo que decían, por lo que hacían, digamos, ¿no? Y por lo que generaban y lo que transmitían. Sí, los desaparecieron básicamente porque la dictadura no estaba destinada a liquidar a la guerrilla. La dictadura estaba destinada a liquidar todo un gigantesco movimiento de masas, de la cual la guerrilla, digamos, era una de las formas de lucha. Y entonces los voceros de su generación, naturalmente, eran los escritores, los cineastas. Y por más allá de que podamos estar curtidos en ciertas cosas, sí, se los llevaron, los desaparecieron, los torturaron, toda esa historia. Pero lo que no se pudieron llevar es la voz de ellos. Las cosas que ellos dijeron, las cosas que ellos hicieron, las cosas que ellos pensaban, para nosotros mismos, para ellos, para sus hijos y para toda la gente. ¿Sí? Y esas voces resuenan hoy día y están presentes. Algunos de nosotros nos vamos a encargar de que esas voces estén presentes siempre, siempre. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido del unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho, con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos.